No había reconocido que la curiosidad me había llevado a dar mis saltos de fe más importantes. Pensaba que era mi intuición, pero la curiosidad llegó primero para decirle a mi intuición, oye, aquí hay una señal. Si te quieres sintonizar, aprovéchala. Para mí, el llegar allá es llevar a mi cuerpo a donde mi corazón quiere estar. Hola, llegaste a Saltos de Conciencia, un podcast donde encontrarás historias para abrazar tus miedos y liberarte de las creencias limitantes que te impiden confiar y expandirte como emprendedor consciente. Bienvenida, bienvenido a Saltos de Conciencia Podcast, un espacio para provocar esos saltos de fe, atender nuestros llamados del alma, conectar con la magia de la presencia y descubrir el significado de nuestro propósito. Estoy feliz de regresar a este espacio. No tienes idea de todo lo que he pasado estas semanas. Y si sí, es porque me sigues en Substack o en Instagram y te has dado cuenta un poco de lo que ha sido mi historia y la transformación que bueno, sobre todo desde la parte escrita, pues he estado compartiendo. Pero hacía falta llegar aquí, mostrarme aquí frente a la cámara y compartir desde esta voz lo que ha venido pasando. No han sido semanas fáciles, pero sí muy transformadoras, muy enriquecedoras. Y eso es parte de la naturaleza de un viaje consciente, en el que uno quiere confrontarse, quiere navegar por esas aguas turbias con tal de llegar a un destino que sea muchísimo más expansivo y que no todos nos atrevemos a navegarlo. Cuando sentimos que estamos tantito desorientados, porque no sabemos qué paso dar, hacia dónde movernos, si tenemos lo suficiente. No sé, a veces nos podemos sentir inclusive estancados, que no tenemos el combustible necesario para navegar. Y nos cuesta dar ese cambio, detonar ese punto de inflexión, de manifestar el destino o el sueño que tanto anhelamos aquí dentro del alma. Pero justamente vengo aquí para hablarte a ti si eres una de esas personas en especial. Y no quiero dejar de lado tampoco a aquellas que yo sé que solo les falta un empujoncito y que dicen, ¿sabes qué, Josh? Yo me siento ya con toda la sabiduría, la energía, con, no sé, inclusive toda la inspiración necesaria para ya atreverme a dar mi propio salto de fe. Y, ¿sabes? Te felicito a ambas. La idea es de que este episodio sea también un recordatorio de que tú puedes repetir tus saltos de fe y si nunca has dado alguno, pues aquí te voy a dejar una estrategia un poco más intuitiva, como a mí me gusta, que hasta estas semanas pude como traducir de mi metodología a algo mucho más experimental, mucho más consciente, como que también pudiera ponerle el paso a paso. Yo cuando diseñé hace, pues ya, ¿qué será? 8 o 9 meses, el programa de rutas auténticas, el de la mentoría. Yo tenía muy claro cuáles iban a ser todas las etapas, todas las herramientas, porque las había estado viviendo a lo largo de los años en los momentos más difíciles y en los momentos de mayor satisfacción, de mayor plenitud y había recolectado todo ello para poder presentártelas y empezar a guiar a través de la intuición, del storytelling, del diseño humano, inclusive con herramientas de contenidos auténticos para que tú también pudieras alinearte a tu ruta auténtica y emprender la historia que te honre. Pero después de todo lo que pasé en estas semanas, me dije, ¿sabes qué, Josh? Tienes aquí otra mina de oro. El brillo de tu esencia que estuviste expandiendo en estos primeros meses del 2024 a través del podcast, a través de lo que escribías en Substack, a través de en donde te ibas compartiendo en espacios físicos, en eventos, etcétera, pues me hizo notar que ya había avanzado mucho más de lo que me había imaginado, que en meses pasados como emprendedor consciente había crecido y había madurado como yo no me imaginaba. Lo reconocía, sabía que estaba algo ahí, pero no sabía cómo expresarlo. Y aunque mi Substack me ayudaba muchísimo semana a semana, y yo he ido documentando acerca de las sincronías, de la magia de la presencia, de liderazgo consciente, obviamente diseño humano, storytelling y muchísimos otros temas más que se han convertido en grandes catalizadores para dar mi propio salto de fe.
pues yo decía que aquí dentro de mí que había un mensaje de mayor rendición, de mayor aceptación, mucho más compasivo, que trajera también esta chispa que uno a veces necesita cuando la energía está baja, cuando se siente en una ola emocional un poco más baja. Y pues bueno, dije, Josh, es momento que tú también te aventures en tu viaje consciente y cómo no lo iba a hacer si después de escuchar a todas mis invitadas, después de yo también estar grabando aquí algunos episodios, reconocía que estaba listo. Simplemente yo no sabía hacia dónde iba a llevar mi salto, yo no sabía qué se iba a detonar, qué se tenía que manifestar. Solamente sentía que me tenía que mover del lugar. Y ese lugar, pues también tenía que representar mi esencia, tenía que representar una congruencia con mi propósito, algo irrazonable como por ahí se ve, aprovechando que tengo esto de fondo, y que a la vez que fuera irrazonable, pues también me hiciera sentido para el cambio que quiero ver en el mundo. Y bueno, recapitulando, es que este episodio va para esas personas que se sientan listas de dar ese salto de fe, que estén tomando estos saltos de conciencia activamente, eh, lo sepan o no lo sepan, pero algo se está transformando en ellos y quieren aventurarse en su viaje consciente para poder llegar y decir, ¿sabes qué? Yo estoy cumpliendo mi palabra, estoy honrando mi proceso, estoy tratándome de la mejor manera posible para hacer brillar y expandir mi mejor versión, que es la que tengo hoy, y poder llegar al destino que quiero. ¿Por qué lo estoy nombrando destino? Porque literal, yo me voy a mover en varios meses a un destino que se llama India. Te adelanté muchísimo la noticia, pero la verdad es que yo sé que la gran mayoría de quienes me escuchan ya lo ha leído en mis redes sociales o en mi Substack y sabe que me voy a ir a un yoga training de un mes en febrero del 2025 a la India. Es esta certificación que bueno, como ya lo he dicho antes, no es que yo le tenga como una expectativa de me voy a convertir en un maestro de yoga o que voy a, voy a de ahí, no sé, a monetizar algo. O sea, para mí es como honrar una práctica personal que empezó hace 3 años, un poquito más de 3 años, y que quiero descubrir qué me va a llenar. Y perdona si te arruiné el final de la historia, pero lo importante aquí es que para mí el llegar allá es llevar a mi cuerpo a donde mi corazón quiere estar. Te digo esta frase porque ya van a ser 2 meses, estaba tomando un taller de Marce, de mi terapeuta, que ya sabes, estuvo aquí con nosotros. Y en su taller Money Reset, ella menciona esta frase que se me quedó muy grabada, pero intensamente grabada. Y aunque compartí muchísimo material que ya después poco a poco fui desmenuzando, yo sé que en esos días no me sentía en la energía como para poder activar tanta abundancia en mí. Simplemente se sembraron ahí los mensajes que ella me dejó y poco a poco se fueron interiorizando hasta que llegó la invitación por parte de Andrea, que tuvimos en nuestro primer episodio, y que digo invitación porque ella publicó en su Instagram acerca de esta certificación y que iba a ayudar con toda la gestión, etcétera. Entonces, en cuanto yo vi el post, sabía que eso era para mí. En menos de 7 días yo ya tenía puesto mi depósito para con ella y había apartado mi lugar para poder ir a la certificación el próximo febrero. Y yo sé que esa fue como una reacción a esa frase, pero para poder llegar a ese punto tan natural en el que con tan solo verlo, mi intuición, es más, ni siquiera le di el tiempo para decir que sí, simplemente como que la jalé de la mano y le dije, oye, vente, vámonos, aquí está el llamado del alma que tanto estábamos esperando. Vamos a dar el salto de fe y vamos a confiar en que estos próximos 9 meses que vamos a tener antes de la certificación van a ser justamente los más expansivos que vayamos a tener, inclusive más que los que di hace 10 años cuando
sin tenerlo tan consciente, yo también di mi primer salto de fe, viajé a Chile y bueno, te sigo debiendo esa historia con gran detalle, pero como se viene el 10º aniversario, te la quiero guardar para entonces. Pero en esta ocasión se sintió tan natural el decir que sí, que simplemente reconocí que había dado un salto de conciencia tremendo. Y sí, me adelanté al final porque te quiero contar justamente cómo disfruté el llegar allá, con todo y las luces y sombras que se mostraron en este camino. Empecemos el chisme. Hace 10 meses yo comencé con Substack. Y me dirás, Josh, ¿qué no tenía que ser hace algunas semanas como todo lo que me ibas a contar? Sí, pero hace 10 meses como que sembré la intención más grande, que fue el abrir mi Substack. Y cuando lancé mi primer publicación, que se llama Escuchando tu Intuición, y en ella lancé el primer post que se llama No tienes que empezar de cero, y de ahí empecé a relatar todo mi proceso como emprendedor consciente, hablando de las sincronicidades, de la presencia, del Ichigo Ichie también aquí un poquito con el té, ¿no? Eh, Obviamente del propósito, del storytelling, hablé también de liderazgo consciente, de diseño humano, todo alrededor de este gran tema que es la intuición y cómo me ha guiado a lo largo de la vida en realidad. Es impresionante cómo yo al dejarme guiar por su sabiduría interna me encuentro en lugares que jamás imaginaba, doy un crecimiento exponencial que yo no alcanzo a veces a vislumbrar si tengo la capacidad para ello, ¿no? Pero mis dones lo saben, mi intuición lo reconoce y nada más los empieza a activar. Es desde aquí, justamente desde esta idea de activar los dones, que bueno, sale también este podcast, Saltos de Conciencia, y también como en respuesta a muchas como invitaciones y alineándose los momentos correctos para que mi intuición me dijera, oye, ya es momento de que además de tener el Substack, liberes tu voz auténtica a través de este espacio. Se empezaron a mezclar, digamos, como muchas intenciones entre el Substack, entre este podcast, y con lo que fui aprendiendo también de mis invitadas, de mis invitados en estos primeros episodios, pues yo sabía que se estaba también detonando algo dentro de mí. Ver cómo ellos se anclaban en sus pilares de la curiosidad, de la creatividad, de la pasión, a través del yoga, de la nutrición, del té, de la familia, de muchísimas maneras, ¿no? Para poder activar aquello que ellos estaban también viendo dentro de sí mismos y despertar el brillo de su propia esencia y aventurarse a dar sus propios saltos de conciencia, ¿no? Y me decía, Josh, es momento, o sea, has estado narrando muchas cosas, has bajado muchísimas de tus reflexiones a Substack, estás creando este espacio, te estás nutriendo, acabas de hablar de los pilares que te nutren, en Substack estás escribiendo de las rutinas conscientes, de cómo se alinean con tu diseño humano, eh, a veces he estado dando también lecturas de diseño humano después de que me certifiqué, y fue como oye, tienes todo esto, ¿por qué no empiezas tú también tu viaje consciente? Y ahí voy yo, ¿no? Ahí voy yo diciéndome, claro, pues lo puedo, estoy como en este también punto muy alto donde sentía que ya también estaba emanando mucho de mi brillo y me estaba encontrando mucho desde la energía del amor propio, había estado conectando muy, muy bien, como que también estaba renovando mis rutinas conscientes y poco a poco fui como cosechando lo que había estado sembrando. Pero en esa cosecha también había que como que remover la maleza para que la planta de mi intención pues pudiera emerger, ver la luz, recibir más la luz del sol, no sé, nutrirse de mejor manera. Y es ahí en ese proceso que se alinea un poco con el último episodio que grabé del podcast y llega como pues también a la par el que yo empiece a hablar dentro de Substack de las etapas del viaje consciente, como yo también invitándome a que ya lo viviera. Tomé el impulso desde mi fuego interno, como que reconociendo dónde estaba y me dije, ok, viene la parte complicada, viene la parte
que no todos se atreven, que es la de confrontarse, soltar muchas cosas, entrar en el caos, rendirte a aquellas emociones que pudieron estar reprimidas, ocultas, en sí conciliar con las sombras, hacer ese shadow work, súper importante. Y ese proceso me llevó emocionalmente a no tener la energía suficiente para estar aquí grabando pues semana a semana como lo había estado logrando. No quería también estar invitando a más personas que yo sé que se hubieran venido a compartir con todo el corazón, pero yo no iba a estar totalmente presente porque me sentía muy adentro de mí. De hecho, llegué más a fondo de lo que yo también me había planteado. Y bueno, esto lo platicaba precisamente con Andrea hace un par de semanas, que me fui tan a fondo que me quedé pues también como que rompiendo más pedacitos, ¿no? Y hablábamos un poquito acerca del kintsugi y decíamos que pues sí, a veces justamente no es necesario rompernos tanto, o sea, sí romperte para después volverte a unir y hacer esas cicatrices doradas, o sea, como del tono, no sé si lo alcancen a ver, pero de ese tono dorado y, y emerger, ¿no? Para tu etapa de evolución. Pero yo creo que me rompí de más y no encontraba con qué pegarme. Fue hasta que pasé como muchas semanas estancado emocionalmente, sabiendo que no me estaba moviendo mucho del cuerpo, hacía ejercicio muy esporádicamente, tomaba ciertas meditaciones, no todos los días, y bueno, no es necesariamente que todos los días tengas que hacerlo, pero ya no era como el que yo me pudiera anclar en mis propias rutinas que había diseñado, rutinas un poquito más físicas, ¿no? Para poder mover esa energía. Y simplemente, pues, me dejé llevar, ¿no? Me dejé absorber por un villano que le gusta estar en la batalla, que le gusta estar en la lucha, que diga, oye, si no le sufres como en todo este proceso, entonces no va a valer la pena, tienes que pasar por todo esto para proteger tu propósito, no sé, como que ese villano del autosabotaje me volvió a envolver y, y hasta que lo empecé a trabajar ya también con Marce, que es una gran maestra, es una gran canalizadora de estos mensajes que llegan a través de sus técnicas y obviamente desde lo que ella va sintiendo como persona fue que reconocí la melancolía y me está regresando aquí el sentimiento, perdón. En esa sesión también terminé llorando, pero encontré como una sensación que me decía, oye, Josh, ya, o sea, ya basta, ¿no? Ya basta de ese autosabotaje, ya basta de decirle que sí a ese villano siempre. Porque cada vez que llegas a ese punto tan alto, después te rindes, ¿no? Bajas los brazos, o sea, si estás apuntando esa flecha hacia el objetivo, estás con tanta tensión que si ya no lo puedo sostener más y bajas y descansas y después vuelves a subir y vuelves a apuntar y lanzas una flecha y ves como casi da en el objetivo o da en el objetivo, pero dices, ya fue mucho esfuerzo. Y, fuck, perdón, perdón, pero me dejé llevar aquí. Necesito respirarlo tantito. Pero justamente era ver cómo yo no me tenía que sostener de este villano. Como si encontraba en la divinidad, como encontraba en otros pilares que ahorita te digo cuáles fueron. La manera en que no solamente me sostenga y descanse, sino que también se me haga mucho más ligero el camino y seguir escalando, seguir subiendo, seguir tomando esas pausas también tan necesarias. Y en cuanto me libero de ese autosabotaje, que yo sé que va a aparecer de alguna otra manera, como bien decimos, estamos en una espiral de crecimiento y hay veces que se siente que estamos como volviendo a pasar por lo mismo, pero no, ya contamos con otras herramientas, ¿no? Pero ya esa versión de ese villano sé que no me va a afectar tanto, ya concilié con él, ya le dije, oye,
vete aquí, en este lugar, déjame navegar a mí. Porque hay que recordar, no es como decirle, oye, te voy a evitar, ya no quiero hablar contigo, aléjate. Simplemente reconocer ahí que estuvo, que tienen algunos recordatorios de esas lecciones tan importantes que justamente son como puntos que después uno une, ¿no? Para poder enriquecer su historia, resignificarla, tomar el poder de una nueva narrativa. Y bueno, entonces todo esto pues también surge porque yo también me permito cambiar de aires. Me tomo algunos días aprovechando que mi familia iba a ir a la casa de mi abuela, a Rivera de San Luis Potosí. Y para mí fue como el lugar para volverme a nutrir, para tener otros diálogos, para cambiar de entorno y poder conectar también con algunas otras ideas que ahí estaban en el tintero y que justamente cuando uno toma otra perspectiva, reconoce como el lugar y el tiempo correcto para poder evolucionar. Esta evolución vino acompañada también claro, por un nuevo ímpetu, por esos aires que me llevaban a descubrir nuevos horizontes que me permitían simplemente volar, si lo quieres ver así, en mi curiosidad. Tanto se había mencionado en los episodios la curiosidad. Y ¿sabes qué? O sea, yo sabía de su importancia, pero yo no le había tomado tanto significado en mi narrativa. No había reconocido que la curiosidad me había llevado a dar mis saltos de fe más importantes. Pensaba que era mi intuición, pero la curiosidad llegó primero para decirle a mi intuición, oye, aquí hay una señal. Si te quieres sintonizar, aprovéchala. Y quieras también hacer como la diferencia, porque muchas veces nosotros pensamos que desde nuestras pasiones es que nos vamos a llevar esos saltos de fe, a cumplir nuestro propósito, etcétera, y le cargamos una responsabilidad tan grande a esas pasiones, a esos talentos, a esas fortalezas, a aquellos hobbies, intereses que disfrutamos, etcétera. Si bien yo sabía que las pasiones no lo son todo, lo que yo no sabía era que un camino mucho más expansivo venía desde la curiosidad. En el libro de Big Magic, ella dice que le quites esa carga a la pasión y que si le dejas a la curiosidad fluir, te va a llevar a encontrarte nuevos proyectos que a lo mejor no sabes de qué se trata, no sabes los resultados que te van a dar, los frutos que ellos tienen, pero te va a llevar a un lado. Esa curiosidad yo la tenía muy presente en mi Substack. La curiosidad que llevaba ahí guardada varios meses, ya si bien se estaba compartiendo con una voz auténtica y estaba creando cosas, no sé, tan llenadoras para mí. La curiosidad hacia el Substack se despertó gracias a que la empecé a ver como una nueva comunidad desde la cual yo también podía generar mayor sentido de pertenencia, podía compartir mis mensajes, podía seguir aprendiendo, podía, no sé, desarrollar muchísimas cosas lindas para mi negocio. Y esto lo encontré en Julia Ubeda, que es una máster, ¿no? En estos saltos de fe. Más allá de ser máster en Substack y en escritura y bueno, en muchísimo de lo que yo también me identifico en su historia, ella como que me mostró ahí el camino para poder yo encontrar en Substack como esta energía de aventura y decir, ¿sabes qué? Por aquí hay algo interesante que tienes que descubrir. Pero la curiosidad justamente se estaba cultivando ahí y me decía, Josh, anclate en tu curiosidad, déjate ir con ella. ¿Y cómo lo vas a lograr? Claro, desde la presencia. Claro, otra vez publicando semana a semana qué está pasando con las etapas de tu viaje consciente, pero sobre todo empieza a observar más. Cuando yo empiezo a conciliar con esa sombra y termina de alguna manera como este ejercicio Shadow Work con Marce, ella me dice, oye, fíjate cómo se empieza a desbloquear como todo este torrente, todo este flujo en el que puedes ir, ¿no? Y que seguro será un camino muy expansivo. Me dice, ¿qué quieres hacer, no? Y le dije, quiero observar, quiero empezar a sentir. Antes de irme a mover en ese flujo, quiero observar. Y justo observé en el Substack, observé en las comunidades, observé en los conocimientos que iba adquiriendo, qué era lo que se estaba encendiendo en mí. Y en esa inacción, en esa pausa activa,
mientras yo seguía construyendo en Substack más cosas, mientras, claro, todos los proyectos en los cuales colaboro, para una marca de skincare, para Mujer Emprende y Aprende, para otra marca de Slow Travel, etcétera, yo decía, aquí se está detonando algo, simplemente sigue el flujo de tu curiosidad, ánclate ahora sí en lo que en su momento definiste en tus rutinas conscientes, desde, no te los quiero, no quiero dejar uno como fuera, ¿no? Pero desde el desapego, la tenacidad, el honrar tus ciclos, la ligereza, la experimentación, la paciencia, para llegar a la serendipia y el deleite. Eran tantos nutrientes para mis rutinas, tanto que yo tenía en mi diseño humano a través de esos dones, y todos se estaban uniendo gracias a la curiosidad y a la inacción. Todos me decían, oye, wait for it, espera por ello. Me iba reencontrando en un diálogo interno con mi mejor versión. Escribí en mis Substack acerca de ella. Me volví a enamorar de mí mismo. Y más allá de mí, pues de mi camino, de este proceso que por varios días me dolió. Ese proceso que, como viste hace algunos minutos, me tocó en verdad, ¿no? En las emociones me movió muchísimo. Y hablar de esa mejor versión y empezarla a habitar otra vez fue como estás ya dando tu salto de conciencia. Ahora, ¿en qué se iba a traducir? Y esa traducción llegó justamente con la invitación de Andrea a la certificación de yoga. Noté que más allá de haberme anclado en mis rutinas o no, en esas como actividades de meditación, de respiración consciente, del yoga, de correr, de las morning pages, del journaling, etcétera, en esencia sí me había conectado con ellas por cómo las intencioné con mis nutrientes, cómo los fui reconociendo en las lecciones que yo pues también fui obteniendo en mi proceso y de lo que fui eligiendo diferente. El universo empezó a co-crear conmigo. Llegó la serendipia no solamente de Julia, no solamente en la invitación de Andrea, pues también me inscribí al curso de escribir para publicar de Marguga. Ese fue otro boost impresionante. Aprendí más técnicas de journaling, aprendí mucho de la creatividad como un gran puente para yo también unir los puntos. Y para mí era necesario unir los puntos. Yo que me jacto de ser como ese experto de reconocer patrones, de poder corregir qué está mal en ellos, de transformarlas a veces en historias, ¿no? Y decir, ¿cómo puedes unir los puntos ahora sí para dar tu salto de conciencia? Porque, a ver, acabas de derrotar a un villano, acabas de fortalecer tus dones, acabas de activar la serendipia, acabas de atraer lo que quieres, acabas de expresar mucho de lo que va a ser tu siguiente año, o bueno, tus siguientes meses dentro de este 2024, y se expresa de maneras que el alma quería, no que la mente esperaba. Y es parte de cómo yo quería iniciar el 2024, o sea, que entregándome con mucho amor a la experiencia, yo pudiera encontrarme con ese tipo de resultados, con ese tipo de invitaciones, con esas personas y decir, Josh, aquí hay algo que otras personas pueden llegar a sentir a su propia manera. A lo mejor te falta unir los puntos con las herramientas necesarias, en dónde entra el active journaling, en dónde entra el diseño humano, en dónde entra este tipo de shadow work, en dónde entra, no sé, estas recomendaciones de libro, en dónde entran pues sí, las prácticas de una nutrición intuitiva, pero bueno, una nutrición intuitiva en todos los aspectos, no nada más de lo que necesita tu cuerpo físico, una nutrición que puede venir de correr, de escribir, de pláticas largas y tendidas con tus mejores amigos. Yo lo que vengo aquí a decirte es que te entregues con curiosidad a tu proceso, que más allá de que quieras estar luchando por tu propósito, protegiéndolo, lo hagas, pues sí, con mucho deleite, que te permita sentir, que te permitas observar. Hay mucha magia que se libera, pero para mí, pues, todo va alrededor de la intuición, todo va alrededor de cómo estructuras tu viaje consciente, de qué tanto te quieres quedar en cada etapa. En sí hay muchas maneras de lograrlo.
Y para mí este episodio es una manera de decirte lo que sí es posible, que sí es posible dar tu salto de fe, el tiempo que te tenga que tardar. Y aunque, por ejemplo, yo todavía no estoy en India, yo ya sé que di el salto de fe hacia allá. Para mí es un no negociable no llegar allá. Que si la vida me muestra otro camino, aprenderé a aceptarlo, ¿no? Pero hoy mi alma sabe que va a llegar ahí. Como en su momento supo que iba a llegar a Chile, como en su momento supo que me tenía que convertir en emprendedor social, como en su momento me llevó a crear la primera versión de Sacni que se llamó Digital Impact School, como en su momento me llevó a muchísimos lugares. Vuelvo a respirar porque me empezó a llegar como las lágrimas con tan solo de recordar como por dónde he pasado, porque a veces que lo más frustrante que uno puede tener es no reconocerse el que puedes dar tus saltos de conciencia. Este espacio para mí es tan importante porque ¿qué sería del mundo si más personas empiezan a tener sus llamados del alma, empiezan a hablar de sus propios saltos con otros, empiezan a reconocer que hay más personas estancadas que se pueden acompañar, que no se sienten solas, que si no encajan, saber que hay otras personas que están pasando por el mismo proceso y que al sentirse diferentes pues también se encuentran en unión y que en colectivo podemos dar un salto de conciencia mucho mayor. Empecemos a co-crear con esas personas. Empecemos a transmitir estos mensajes de no estás solo, nunca caminarás solo. Y no sé, o sea, mi intuición me dice que por aquí también hay algo súper importante que comunicar en Substack, súper importante que comunicar aquí. Mi proyecto de Substack va a evolucionar. Hay algo también interesante en Sacni que se va a formar alrededor de todo esto. Ya muero por contártelo. No tenía la energía suficiente para hacerlo, pero al tiempo estoy preparando todo a través de contenidos auténticos, a través de contenidos conscientes para darte esta gran noticia que me llena el alma acerca de Sacni. Y bueno, este es un primer paso, esta es una primera parte de la historia. Ya en Substack también acabo de dejar varias señales acerca de ello. Y poco a poco se va a ir tejiendo. Pero a final de cuentas, es bueno recordarte que aquí tienes del otro lado de pantalla a mí, a este guía, a alguien que se va a volver a caer y se va a volver a parar, a alguien que sigue disfrutando sus viajes y con todas sus montañas rusas emocionales, espirituales, físicas, energéticas, ¿no? Que me encantaría acompañarte y no sé, cómo ayudar a sintonizar esa voz de tu intuición. Liberemos esos mensajes. Acércate, si no es conmigo, acércate con la persona también de mayor confianza que tengas y cuéntales cómo estás pasando por esos saltos de conciencia. Verás que hay alguien más como que siente identificado con lo que estás pasando y le ayudarás a salir de ese hoyo, le ayudarás a atravesar esa incertidumbre, a traer orden al caos, a vencer sus miedos, a reconocer sus villanos, a resignificar su historia. Hay mucho por hacer, hay mucho por contarte. Estoy feliz de regresar aquí a este espacio y pues nada, no me queda más que invitarte a que me sigas en mi Substack. Estaré ahí concentrando mucho de mis esfuerzos, que ni se sienten esfuerzos, como mucho de mi disfrute. Pero bueno, la mayoría del tiempo que voy a estar invirtiendo en Sacni va a ser en Substack. Después va a ser aquí. Y todo, como te digo, no sé en qué se va a transformar todo esto, en qué tipo de programas, de herramientas. Ahorita es lo que menos me preocupa. Pero sé que a través de estos dos espacios empezaré a transmitir justo lo que yo quiero. Y el mensaje se expandirá de la manera que también para mí se me hace mucho más auténtica. Muchas gracias, te mando un abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.